Hola amigos, soy Marte Rex y como estamos en el mes del orgullo gay, para este video he entrevistado a algunas personas que conocieron la marcha gay desde sus primeras ediciones y algunas personas que la conocieron en décadas posteriores. En realidad no son tantas, pero sus testimonios valiosos nos pueden hacer conocer y entender un poco más las raíces del movimiento y su esencia. Espero que disfruten estas entrevistas y pues los dejo con ellas. Mi primera marcha fue en el 1980. 80 fue la segunda, ¿no? Fue la segunda. ¿Y tú? La primera fue la primera. ¿Ah, sí? En 1979. Fui acogido por el movimiento gay teniendo apenas menos de 16 años y fue un poquito después de que pasó la segunda marcha y entonces ya me tocó participar en la tercera marcha y con una gran tristeza de no haber participado en la segunda, porque yo había escuchado todas estas cosas maravillosas de mis amigos, porque yo soy originario de Nesa. ¿En qué año fuiste a tu primera marcha? La primera fue en 1982. Sí. 1982, de ahí seguí algunos años más, yendo a la marcha política. Yo estaba muy joven. Para empezar, cuando eres joven estás en contra de todo lo que está establecido. Ser joven es también sinónimo de ser rebelde hacia lo que ya encuentras impuesto, ¿no? Entonces, lo que yo buscaba era, al principio realmente, era apoyar a las personas que un año antes habían ido. Era el momento simplemente de salir a la calle y gritar basta. Bueno, era alto a la represión y tenía muchísimos amigos que los rapaban en ese entonces por simplemente ser gay. Y yo lo sufría, siendo un adolescente todavía sufría esta parte. Entonces, cuando yo fui acogido, fui parte, me incluí en el movimiento gay o fui invitado, me sentí maravillosamente feliz porque mi vida se transformó. Pues ahora estoy con Daniel Vivesego, la Supermana. Y pues ¿cómo estás, Ángel? Estupenda, ¿y tú? Sí, bien. Qué bueno. Oye, ¿cuál fue la primera marcha gay a la que fuiste? Uy, la primera ya no recuerdo, porque siempre se va perdiendo un poco la razón a través del tiempo. Pero la primera, bueno, más o menos, pero la primera marcha yo me acuerdo que era muy pequeña, muy chiquita, nos decían de todo. Hubo por ahí una lata, que siempre la tengo muy presente, como nos aventaron una lata de refresco de cola y fue muy feo. Y eso como que no se me borró. Yo creo que por eso también soy un superhéroe, porque dije nunca más. Hoy por hoy las marchas son algo fantástico, porque es reivindicar nuestros derechos, nuestro derecho a casarnos, nuestro derecho a ser, a adoptar, y eso es muy padre, muy bonito. Entonces ahora hay que marchar, por supuesto con todo respeto, porque antes era... Además los acosaba la policía, ¿no? Horrible, no, y te obligaban a hacer cosas terribles. Hoy ya tenemos una valía, ya no somos gente de segunda como antes se pensaba. Nuestro dinero vale, el dinero rosa es poderoso. Entonces ahora si no fue por empatía, fue por interés, ¿no? Que nos respeten. Exactamente. ¿Cuáles eran las demandas? Las demandas eran, al principio era el respeto de parte de la policía, sobre todo de la DIP, de la policía judicial, de tránsito, a los de tránsito que podían hacer lo que quisieran, simplemente por el hecho de saber que homosexual o de verte vestido de mujer o porque sospecharan que eras homosexual. Había gente que estaba casándote afuera de Bellas Artes. Si ibas a una ópera y eras hombre, era motivo de sospechar que eras homosexual y te agarraban y te llevaban a la delegación. Era horrible. Bueno, sí pensábamos en el miedo, no es que no pensábamos, sí pensábamos. El primer miedo era salir del closet. El primer miedo era que la gente supiera que era uno gay. Pero cuando empezamos a compartir con amigos similares a uno, que era un problema común, y cuando tuvimos la influencia, en mi caso yo tuve la influencia de Mario Márquez, que era un hombre maduro. Yo tenía un amigo que le gustaban los hombres maduros. Era un hombre ilustrado, culto, y a través de él sabíamos que en otras ciudades del mundo, en Ámsterdam, en San Francisco, había movimientos de liberación gay. Entonces decíamos... ¿Era una inspiración? Claro que era una inspiración fuerte. Decíamos, ¿por qué no aquí en México? Tiene que pasar algo, tiene que haber algo, de modo que podamos vivir con mayor libertad. Nos sentíamos muy oprimidos, sentíamos que vivíamos en cajas que te cerraban. Dentro de tu casa estabas en una caja porque tu familia no lo sabía. En tu escuela, en tu centro de trabajo estabas en otra caja. Y en ese tiempo ya estaban los bares, ya había bares gays. Y bueno, era una especie de válvula de escape, un pivote donde llegabas y te sentías en confianza,
Yo me acuerdo lo maravilloso que era para mí penetrar a través de la puerta de un bar gay y ver el ambiente que estaba dentro. Es decir, si los de afuera imaginaban lo que está aquí ocurriendo, cuán bonito es para nosotros. Pero pues era un ambiente muy restringido, pequeño, el ambiente alcohólico. No tengo nada contra el alcoholismo, ni nada, pero digo, era este tipo de ambiente. No era mi sociedad, no era mi calle, no era mi ciudad. Como una catarsis, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y con la inspiración de estos amigos, decíamos, hay que organizarnos. Y éramos un pequeño grupo de estudiantes, algunos de la Escuela de Antropología, decíamos, hay que organizarnos. Y un buen día de pronto escuchamos por ahí o leímos por ahí que había unos que decían, basta, un tal Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, estamos hartos de la represión, estamos hartos de la opresión. ¿Cómo? Entonces nos entusiasmamos mucho, pues supimos que había otros que pensaban como nosotros. Fueron marchas muy difíciles, fueron marchas donde te aventaban botellas, te gritaban injurias, te decían cosas, te podían incluso hasta meter a la cárcel por manifestarte, porque en ese momento, en el tiempo del presidencialismo, era muy, muy difícil que permitieran marchas o que permitieran... todo te lo querían disfrazar de asociación delictuosa, ¿no? O sea, solamente permitían marchas o sindicatos o uniones que favorecieran al gobierno. ¿Y recuerdas enfrentamientos de la sociedad o de la justicia? Sí, era salir y desde que salías, pues por Insurgentes, por Reforma, por donde anduvieras, o sea, donde fuera el contingente te atacaban de alguna manera. Si no era la sociedad, era la policía, era alguien, nunca faltaba alguien. Te digo, no sabíamos cómo iba a reaccionar la sociedad. Lo peor ya te lo hacía la policía. ¿Qué podías esperar? La gente te aventaba botellas, te aventaba botes, te gritaba de cosas, te nombraba de todo tipo de nombres, pero ya te lo hacía la policía. Entonces ya realmente no te importaba realmente decir, ay, pues me van a ofender, ya te habían arrastrado, ya te habían quitado tu dinero, ya todo, la misma ley, la misma policía. Entonces, pues ya lo que nos hiciera la sociedad realmente no nos asustaba. Había muchísima gente que ya era una olla de vapor, ya una olla express que estaba a punto de estallar. Mucha gente ya estaba con ganas de salir a la calle desde muy diversos frentes. Por la motivación, yo creo, un poco como dice Héctor, ¿no? Esta represión cruda, que era cortarte el pelo, llevarte las gracias, te llevaban porque ibas al bar. El bar entraba siempre con el riesgo de que en cualquier momento llegaba una racia. Al salir. Sí, o al salir te cargaban unos judiciales, entraban al bar revisando y se los cargaban a todos a la Julia y al Torito, y a humillarte, a dejarte, a raparte. ¿Por qué? Nada más porque eres gay o lesbiana, ¿no? Entonces eso tenía que cambiar, eso lo tenemos como una conciencia clara. Y nosotros también en antropología pues éramos socialistas, o sea que esta cuestión de cambiar tenía que sumarse a una lucha más amplia. No únicamente a los derechos de nosotros como minoría, sino teníamos que cambiar a la sociedad. Tenía que ser otra sociedad que no fuera represiva, que fuera más justa. Todo el movimiento empezó muchos años atrás, empezó por ahí de 1971. La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en 1971, se enteró que a un empleado de la tienda Sears lo habían despedido por sus supuestas, porque ni comprobado era, sus supuestas tendencias homosexuales. Entonces esto indignó a muchos en la facultad, que ya en aquel entonces ya pensaban que eso no era motivo para cortarte el trabajo. Por la primera vez que el movimiento tuvo presencia pública así a un nivel trascendente fue a finales de junio de 1978, julio, cuando se conmemora el 10º aniversario del inicio del movimiento estudiantil del 68, que el movimiento estudiantil inició conmemorando el 10º aniversario a su vez del asalto al cuartel Moncada, de la revolución de Fidel Castro. Se conmemoraba el 10º, así que sí, coincidíamos con esa fecha. Pero en aquella ocasión el movimiento apareció un grupo de personas que se nombraba un Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, hizo presencia en esa marcha que conmemoraba el inicio del movimiento estudiantil del 68, no el 2 de octubre, antes. Y en esa ocasión, el pequeño contingente que según cuentan, yo no estuve en esa ocasión, no fue la primera marcha, fue la primera aparición pública. Este pequeño contingente que cuentan eran de 10 personas, pero un pequeño grupo, avanzó
Dicen que fue una gran revuelta porque los comunistas no los querían cerca de ellos, los del Partido Comunista, otros tampoco. Quienes se abrieron y fueron solidarios desde un principio, me parece que fueron los de trotskistas, del Partido Revolucionario de los Trabajadores y el sindicato del agua, donde Jacobo trabajaba. Me dijeron, vénganse aquí compañeros, con nosotros. Todo el mundo, toda la marcha creo giró alrededor de ese pequeño grupo. Y al terminar empezaron 10 y acabaron 30. Así que las banqueteras se unieron, muchas de las banqueteras se unieron, hicieron caso al llamado y se unieron y acabaron 30. Eso sentó un precedente, porque al otro día tanto la prensa, tanto la radio, la televisión, tanto fue más refractaria, como los comentarios de los corrillos. Me acuerdo en la escuela de antropología todo el mundo comentaba que había habido un grupo de gays. Yo casi me infarto. ¿Cómo que no estuve presente en ese momento histórico? En ese entonces, cuando aparecían las primeras líneas en el periódico, aunque fueran amarillistas, sobre las marchas gay, sobre un movimiento gay o un grupo de revoltosos, te creaba esperanza. Ya veías luz, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo que tengo hermanos que de izquierda y que apoyaban el movimiento estudiantil también, las luchas populares, yo decía, bueno, si ellos luchan por sus derechos como proletarios, que bueno, yo también lo era, yo decía, yo también puedo como homosexual, no me consideraba gay, ¿no? En ese entonces simplemente como homosexual también podemos. Entonces era más un principio, era el manifestarse, pero sabemos que había un montón de otras cosas que hacer. El simple hecho de reunirnos como ahorita un grupo de hombres gays o mujeres o simplemente de personas homosexuales y hablar de nuestras condiciones ya era revolucionario y buscar por alternativas, ¿no? Y la prensa en un principio se escandalizó y creyeron que era una broma y hacían tonterías y casos estúpidos. Los libros no son tan lindos, son rojos o este tipo de tonterías, pero poco a poco se empezaron a educar. La prensa misma, con el periódico La Prensa, el reporte de las primeras marchas era así, ay, cómo que los homosexuales, qué chuscos, cómo revuelven sus perversiones con la palabra revolución, pura tontería. Pero poco a poco, conforme avanzaban los primeros años de las primeras marchas, tú veías que eso ya nada más se quedaba en el encabezado para vender, ¿no? Pues ya el contenido de la nota era cada vez más y más serio. Se empezaron a educar, la sociedad se empezó a educar. Y nosotros vimos, bueno, nadie nos golpeó la primera marcha, la segunda marcha tampoco nadie nos golpeó. Empezó a ceder, empezamos a adquirir una visión más objetiva de la realidad social en la que vivíamos. Pero yo creo que sí había algunas reacciones agresivas, porque, o por lo menos yo que me acercaba más con las personas más estrafalarias, sí hubo botellazos, sí hubo groserías, desde de la gente que iba caminando en los lados, de espectadores, sí hubo groserías, igualmente gente persignando. Ya están corriendo los blancos, ¿verdad? Ya está corriendo. Que somos los rucos manos largas, Me están tocando. Pues ahora estoy con las chiquitas producciones, que son los creadores de homoclub.tv. Y cuéntenme, ¿cuál fue su primera marcha a la que fueron? Pues ya cuando yo tenía amigos ya fuera del closet, que decían vente, inclúyete y todo, porque también pues recuerda que hace muchos años hasta lo del SIDA y todo, hay muchos temores, hay unas broncas, yo era muy cuidado, ¿no? Entonces, también miedoso, la verdad, porque decían, no, me van a ver, sí, no, ¿qué va a pasar? Sí, yo creo que eso de la fiebre del SIDA y la desinformación como que causó una estigmatización en la marcha, ¿no? Que los veían y eran como, allá van los que tienen el mal, y eso era como más difícil aún. Debían ser doblemente más valientes en marchar con ese estigma y la desinformación. Era un caos porque en ese momento nadie sabíamos nada. Nadie sabía. Sí, estaba como que muy marcado la enfermedad de los homosexuales, ¿no? Que por ser homosexual prácticamente ya por arte de magia te ibas a morir de SIDA. Pero había mucha desinformación. Los amigos que se enfermaban, pues no sabíamos nada. Si estornudaban, no sabíamos si te iban a contagiar. Nosotros estornudábamos, no sabíamos si lo íbamos a contagiar de otra cosa o lo íbamos a matar, no sabíamos nada. Se descubrió que, pues bueno, el uso del condón era importante, pero para la ideología de ese momento también era muy... Nadie quería, sacabas el condón y mejor te daban la vuelta, ¿no? Mejor goodbye. Entonces había la cultura era otro México muy diferente al que ahora ves. Hoy, por ejemplo, yo conozco chicos que en la vida nunca han tenido sexo sin condón.
no saben lo que es eso. Y en aquel momento era todo lo contrario, sacabas un condón y preferían no irse contigo porque sentían que no era lo mismo. Entonces, eso tuvo una influencia en las primeras marchas porque desvió un poco la marcha política hacia los derechos humanos, la desvió un tanto hacia la concientización de la enfermedad y también a exigir que el gobierno apoyara. Empezó a tener más demandas la marcha, ¿no? Así es. Y más estigmas de la sociedad, ¿no? Porque era como, ay, mira, ya van los que tienen SIDA. Exactamente, y en cualquier lugar te gritaban sidoso, te gritaban todo lo relativo a la enfermedad. En ese momento, aunque no estuvieras enfermo, hoy ya sabemos cómo se transmite, hoy ya sabemos que puedes tener. No, y hay tanto avance que hay como estadísticas de que los jóvenes están dejando de tenerle miedo y ya no se cuidan porque saben que hay tratamientos y entonces como que le restan la importancia, ¿no? Exacto, porque ya ahora ya es como una diabetes, que te la cuidas y no te mueres, ¿no? Porque sí, al principio sí era una situación que no sabíamos nada, o sea, era una confusión, no sabías, de repente era como fichas de dominó, se moría una persona y luego se moría el otro, y luego el otro amigo, el otro, hasta que de repente era un caos verlos cómo se iban consumiendo, sobre todo porque como no había tratamiento era como más largo el proceso de la enfermedad, los veías acabarse, los veías consumirse y pues hasta que morían. Entonces, pero pasaron años hasta que ya se veían tratamientos, que ya se veían profilaxis, que ya se veía alguna manera de cuidar, pero era solamente cuidar, estaba siempre en riesgo, por eso te empezaron a llamar grupos de alto riesgo. De hecho, yo escuché sobre la segunda marcha gay, estaba yo bailando, iba a la secundaria y estaba bailando en los TVDs de Nesa. Entonces Gerardo Ortega, la gorda, llegó y le cedieron el teléfono y invitó el micrófono y invitó a todos los participantes, ¿no? Entonces, había una actitud realmente de organización entre los activistas gay, porque de crear tácticas de defensas, porque hubo muchas personas que fueron atacados y especialmente en las pintas. Entonces tratábamos de crear brigadas en las que fuéramos 6 o 7 personas mínimo, por los que cupiéramos en 1 o 2 carros, porque a mí que me tocó participar en la segunda marcha, basado en la experiencia de la primera y de la segunda, decidimos que en la tercera, que ya me tocó participar, no nos pasara lo mismo, que hubo gente agredida físicamente. Entonces por eso es que nos juntamos en grupo, ya que nos teníamos que cuidar de la policía, de las personas reaccionarias y agresivas. Entonces yo te puedo hablar de 2 o 3 situaciones agresivas que tuvimos, por ejemplo, en la avenida Tlalpan. Éramos como 5 o 6 personas, estábamos pintando nosotros tranquilamente en una barda preciosa, grandísima, aquí después del viaducto, y de una puerta pequeñita salió una señora, no sé de dónde, con palos, no sé cómo se dio cuenta, y nos empezó a agredir. La única opción que tuvimos como defensa es voltearle la botella de pintura encima, ¿no? ¿Y qué pintaban? Estábamos pintando precisamente el nombre el 27 de junio. Invitando de junio, a la marcha. Como decíamos, era FAR, Frente Homosexual Revolucionario, te invita a la marcha. Sí, era la difusión de la marcha. Porque en un principio había que difundir y hacemos mucho trabajo, mucho esfuerzo por difundir. A nosotros nos tocó de boca en boca, ¿no? De boca en boca, de barda en barda. Pintábamos acarreando tu bote de engrudo con tu póster y pegarlo así en los teléfonos que había antes muchos. Hacíamos bardas de hasta de 20 metros de grandes. Inmensas, y las letras de 1 metro de largo. ¿Y sí? También se volvían un tema de programas de radio con las barras de Calzada de Tlalpan invitando porque era nuevo. Era un tema tabú que de pronto había salido de closet político y se manifestaba. Entonces para toda la gente era una sorpresa gigantesca. Pues te veías en los antros, te organizabas. En aquel momento el antro era, lo que hoy conoces como un antro, pues para nosotros antro era un lugar muy feo. Era un lugar de ínfima calidad. Los antros gays sí eran, por ejemplo, el 33, que tiene añísimos de existir. Eso era un moridero realmente. Y ahí
te encontrabas a toda era como el after de todos los lugares bonitos, ¿no? Todos caían ahí y ahí te empezabas a organizar con algunos, con otros, y ya de ahí ya todos quedaban. ¿Y ya iban con entre amigos y así? Sí, era más bien de boca en boca saber, porque era mucha represión. El hacer un panfleto, el hacer un volante, el hacer que alguien se enterara, era muy peligroso, sobre todo para la gente que organizaba, porque sí había pesquisas, sí había gente que andaba buscándolos. El gobierno era muy intolerante en ese momento para todo lo que tú quisieras hacer respecto al movimiento. A nivel personal, la primera repercusión fue a nivel personal, un fortalecimiento de uno mismo. Salía a la calle y gritaba todo por el pulmón: soy gay, ¿y qué? Soy gay, ¿qué te importa? Eso era como muy empoderador, pues una palabra que en aquel tiempo no se usaba, pero ahora muy en boga. Entonces yo creo que esa es la primera consecuencia fuerte, un poder, una fuerza sobre uno mismo. Y esa fuerza te daba capacidad para lidiar con la familia, para decirle a la familia: mira, yo soy gay. Yo salí de closet también acompañado con la fuerza del movimiento, impulsado con la fuerza de decirle a mi familia: yo no quiero estarme escondiendo toda la vida. Yo tenía amigos mayores que yo, que tenían la edad que yo tengo ahora en aquel tiempo, y aún cuidándose de que esperando a que los padres mueran. Qué situación tan trágica. Esperando a que mi padre muera para que yo no le diga que soy gay y que no se te... Qué horror, yo no quiero vivir esa vida. Pero yo lo dije, hubo consecuencias, en mi caso hubo consecuencias, duraron años, pero al final todo el mundo aprendimos. Y al final vivimos felices, todo el mundo sabe cómo es uno de una manera abierta. Yo creo que se vale mucho. Esa fue la segunda consecuencia a nivel familiar. Y socialmente, pues mira, a Peña Nieto ahí abrazándose con los gays, tomándose selfies, hubo consecuencias. Que logramos los objetivos que queríamos es otra cosa, porque éramos ambiciosos, teníamos objetivos. Los que estábamos este grupo radical, creo que todo el movimiento de ese inicio, era un grupo también muy solidario con otras causas. No veíamos la causa lésbico, gay, o todo el abecedario de ahora, de letras ahora, toda la sopa de letras que ahora conforman el movimiento, no lo veíamos como algo aislado de la sociedad, sino como uno de los problemas más dentro de un océano de problemas que eran la injusticia social, el racismo, la exclusión social, la conformación de grupos que tienen privilegios y que están encima y que todo el resto de la sociedad los tiene que soportar, ¿no? En ese sentido mamamos mucho del feminismo nosotros, ¿no? Con la crítica al machismo y al patriarcado, de ahí venía. Y mamábamos mucho también del socialismo, ¿no? Diciendo, bueno, las condiciones de injusticia social en las que vivimos se pueden transformar y se puede vivir de otra manera. Entonces, y del racismo, de los grupos indios, no éramos un movimiento aislado, sino decíamos, nuestra causa tiene que ser comprendida en otras, y en eso también trabajamos, porque los comunistas, el Partido Comunista, los trotskistas, todos cuestionaban: ay no, primero los gays son la basura del capitalismo ya que salió. Después empezaron a educarse, empezaron a entender cómo estaba la cosa, que era más complejo, empezaron a decir: bueno, ok, no, sí es cierto, son parte de la revolución, pero espérense un momentito, pongan aquí su causa, primero el proletariado, luego el campesinado, luego no sé quién, y al final, a ver, en el año 3002, quizá venga la causa gay, luego la lésbica, supongo yo, no sé, o la, ¿no? En esta cosa de escalonar. Nos educamos llevándolos a los socialistas a la cama, ¿eh? Muchos se educaron de esa manera, fue muy efectiva, fue la más rápida. Pero no, yo recuerdo los congresos a los que nos cuestionaban: ¿por qué la palabra gay? Porque no nos choca. Yo prefiero gay que amigas o puto o homosexual. Gay es menos agresivo. Entonces, toda esta cuestión hubo un proceso de educación también y aprendieron. Finalmente aprendieron, y la gente más lúcida de las corrientes de los partidos comunistas, socialistas, aprendieron a incluir la cuestión nuestra especificidad en la agenda más amplia de reivindicaciones sociales. Y pues en la manera en cómo ha evolucionado la marcha, que ya es una fiesta, que hay alcohol y de todo, ¿qué piensas de eso? Bueno, yo pienso que al principio era todo un carnaval para llamar la atención. Eso me lo enseñó Alaska. Ella decía que ella, con todo su atuendo, llamaba la atención. Y si puedes tú decir algo interesante, ya ganaste. Pues, ¿qué pasaba? Anteriormente era todo un carnaval y todos encuerados y los pezones al aire. Claro, para llamar la atención. Logramos llamar la atención. El diputado David Razú Aznar cambió las leyes al principio aquí en la CDMX, antiguo DF, y pues después todo lo que ya sabemos. El licenciado Enrique Peña Nieto, nuestro actual presidente, 2016, ha pues lanzado dos iniciativas muy importantes para la gente homosexual. Eso ha hecho que las marchas tengan otro matiz. Por supuesto, las cosas estas terribles que han pasado en Orlando, en Jalapa, donde murió tanta gente, le da también otro color a las marchas.
acabo de estar en algunas donde los transgénero ya no van con las tetas al aire, van como unas señoras a la marcha, que es lo que siempre hemos querido ver de estas fantásticas mujeres que se alteran a la medida de sus obsesiones, y ha sido muy padre verlas como lo que son, unas reinas. Sí había variedad de diversidad y vestidas y todo. Siempre ha habido imaginación en la marcha, siempre ha habido gente muy imaginativa. Héctor era uno de ellos, que iban con trajes fantásticos, maravillosos. Siempre estuvieron las personas trans, en aquel tiempo hacíamos las vestidas, siempre estuvieron las vestidas de Nessa, la gorda, siempre estuvieron. Y siempre hubo mucha gente que invertía mucho tiempo y mucha imaginación para hacer sus trajes. O sea, sí tratábamos de que lo festivo estuviera presente. Habían algunos conservadores que decían, no, es que solamente es una cuestión política y eso no es político. Y habíamos otros más radicales que decíamos, por supuesto que esto es político, porque ellos pensaban es. Ya había personas muy reaccionarias en el movimiento que decían, no, es que para que nos respeten tenemos que salir educadamente, y querían salir de corbatita. Entonces decíamos, no, por favor, eso tenemos que manifestarnos como somos. Entonces una de las consignas que se gritaban en la marcha muy famosa era de que estábamos en todas partes, porque siempre la gente había el estigma o el mito de que los gays solamente éramos cocineros y estilistas y ya, pero aquí en nuestro grupo, especialmente en nuestro grupo, había profesionistas, había cocineros, habíamos albañiles, había de todo. Entonces esa diversidad que estaba en nuestro grupo, sabíamos que existía en la sociedad en general, ¿no? Entonces era lo que tratábamos nosotros de, por lo menos en la ala del movimiento revolucionario liberal, mostrar, ¿no? Porque era la pugna que constantemente teníamos con la otra ala del movimiento conservador, porque ellos casi siempre como la tía regañona, ¿no? O la tía que está con la Biblia, ay no, pero es que no hagan esto, no, pero es que deténganse, ¿no? Y nosotros éramos los provocadores, pero teníamos muchas razones para ser provocadores porque vivíamos la represión de muchas maneras, desde el trabajo, porque ahora tú puedes ir y no mostrar que eres gay, pero si sales del closet en un trabajo, pues la misma compañía se supone que en muchos de los casos, no siempre, pero te respalda, ¿verdad? Te apoya, tienes derecho. Pero en ese entonces no, mucha gente que salió en el periódico perdió su trabajo precisamente por ese tipo de situaciones, ¿no? Por haber salido en el trabajo. Y mucha gente precisamente usaba el maquillaje fantástico como forma de protección, ¿no? Porque quería manifestarse, pero a la misma vez necesitaba el anonimato. Ahora sí que también nos discriminamos entre nosotros, que ese es otro tema, ¿no? Que también, que si eres oso, que si eres demasiado amanerado, que si eres la vestida, que si eres la vestida. Entonces, digo, drag. todos somos humanos, todos queremos lo mismo, queremos amor, queremos comprensión, Que queremos somos que diferentes, se nos quiera, pues. y hay que incluirnos a todos. No puedes decir, ay, no, es que este es más joto de lo que quiero, ya pues no lo quiero, pues no, Sí, qué tontería. así como queremos enseñar a la sociedad la diversidad, debemos aprenderla nosotros. Nosotros mismos. desde casa, digamos, o sea, desde la misma comunidad gay. Exactamente, entonces ese es el trabajo que hay que hacer y hay que ser incluyentes en todo. Sí, porque eso es lo que mucha gente no se da cuenta. Hoy los niños ven, ay, es que hoy ya naces gozando de todos esos derechos, pero esos derechos ha costado hasta que desaparezcan gente que se ha tenido que ir de México porque la quieren Y matar. gente que piensa que la marcha ya no es para conseguir derechos porque ya se consiguieron todos los que se podían conseguir, que ahora ya solo es un carnaval. Así. Y que ya incluso se ponen a criticar a la marcha. Sí, gracias a lo que se ha logrado, ellos pueden opinar ahora públicamente lo que opinan de que lo van vestidas, de que van encuerados, que van... Gracias a eso pueden opinarlo ahora. Y que gracias a la marcha política también los otros pueden ir vestidos de plumas, de lentejuelas, en calzones, como quieran. O sea, la marcha realmente ha beneficiado a que se reconozca tanto lo que quieras opinar en contra o a favor. Antes no podías ni siquiera opinar, porque si opinabas te corrían de la escuela, del trabajo, de donde fuera por puto. Y así, no te lo decían tal cual, pero... Aunque te vistieras bien, ¿no? Sí, o sea, podría ser ahora. Aunque te portaras bien. Ahora pues cada quien, o sea, si tú no compartes la idea de ponerte plumas, lentejuelas y salir a la calle en tacones, no lo hagas, ¿no?
pero también está la marcha política, porque no se pegan a esa. Esa va al frente de todos los contingentes. Más fácil gozar de los derechos que ganen los demás. Exacto, no nada más si se asumen homosexuales, pero no están de acuerdo con que la gente vaya como en un carnaval, pues es que realmente es un carnaval porque es gente que se siente muy orgullosa de lo que se ha logrado y que hoy lo puede hacer. Tal vez no sabemos en un futuro si lo podamos seguir haciendo, ¿no? Entonces, yo conozco gente que no es para nada de ese tipo, pero siempre lo quisieron hacer y gracias a esto, en algún momento, aunque sea una vez en su vida, lo lograron hacer, ya saben lo que se siente y no lo volvieron a hacer y no les pasó nada, ¿no? No se les cayó nada, no, y gracias a lo que se ha ganado de la marcha, nadie los ha corrido del trabajo, nadie los ha quitado de lo que antes podías perder todo, simplemente por el hecho de que se te supiera ser homosexual. Sí. ¿Y crees que esa apertura que ahora gozamos en la sociedad se ha debido gracias a las marchas? Claro. Grita. Más bien es por las marchas, o sea, por exigir los derechos, que originalmente por eso empezaron las marchas gays en todo el mundo, ¿no? Por exigir los derechos de las personas homosexuales. Pues todos los grupos activistas y demás, pues se consiguió precisamente lo que ya con lo que ya contamos ahora, ¿no? Que nos podemos casar, que aquí, por lo menos aquí en la Ciudad de México, los hombres, las mujeres entre sí, o sea, nos podemos besar, podemos ir tomados de la mano y ya no somos tan criticados. O sea, sí sigue habiendo homofobia, por supuesto, y muy concentrada, ¿no? Y demás, pero finalmente es por eso, o sea, porque pues se ganaron los derechos, ¿no? ¿Y a ti te tocó todavía ver reacciones negativas hacia la marcha en los 2000? Todavía, siempre habrá haters, ¿no? O sea, siempre habrá alguien que hay, pero fíjate que cada año que pasaba yo veía, al contrario, más familias, más niños, que pasaban por la calle y apoyaban, mucha tolerancia. Eso sí, yo creo que se ha ganado mucho. Sí, más incluyente, ¿no? Ser más incluyentes en todo, ¿no? Que vayan a la marcha, ese sería mi primer mensaje. La marcha en sí misma, participar en ella es una experiencia, te decía yo, vigorizadora, empoderadora, es muy buena experiencia. Que vayan y que también se concienticen, que aprendan un poco la historia del propio movimiento, que vean cuáles son los antecedentes, por qué surgió la marcha, qué la motivó, qué está desafiando ahora la marcha, quiénes son nuestros enemigos sociales, cuál es el movimiento conservador, qué significa vivir en un estado laico, la importancia de defender el estado laico, todo eso, ese es el sentido de la marcha. Entonces es ir a la marcha, disfrutarla, gozarla, vestirse, ligar, pasearse, claro, y conocer cuáles son las motivaciones de la marcha, hacia dónde va, tomar posición. Pues sí, en conclusión, tomar la historia, informarse, educarse. Si no conoces de tu historia, pues no conoces de ti mismo, ¿no? Entonces yo creo que sí, educarse. Bueno, pues, y ahora con los medios de comunicación es fácil, no es complicado como antes. sí. Bueno, pues muchas gracias, Héctor y Carlos. Carlos Rafael. Y pues gracias. Si no quieren ir, no vayan. Si quieren ir, vayan. Exprésense como se quieran expresar. Pero lo importante es la solidaridad, que se vea que hay un apoyo de parte de la misma comunidad, porque eso es lo que sufre mucho, sobre todo Latinoamérica. Las comunidades latinoamericanas, al estar bajo el yugo muchas veces religioso, muchas veces el peso social y muchas veces las ganas de aparentar lo que realmente no es real, los hacen hacerse a un lado o no dejar que otras personas los asuman homosexuales. Entonces yo sí los exhorto a que apoyen, si no quieren apoyarlo en una marcha, pero que apoyen a los plebiscitos que se puedan hacer por votar, para que la gente tenga esos derechos. Sí se ven muchos desfiguros, hay que reconocerlo, pero es gracias a la libertad que hemos conseguido, no todo es malo. Uno debe ser valiente. Exacto, y creemos que es el momento, ¿no? Ahorita después de esto que pasa en Orlando, bueno, y pasa en Veracruz, y pasa en todos lados del mundo, en Rusia, en todo esto, que lo de Orlando ha sido muy sonado, ¿no? Ahorita por pues la magnitud de masacre además que ha pasado, nos ha puesto en el ojo del huracán, y es el momento de
no de aprovecharlo, pero de decir, bueno, ha pasado esto, seamos más unidos, vamos a enseñarles que con amor podemos lograr las cosas, que no somos tan diferentes, que somos hermanos, hijos, papás de cualquier familia normal, de cualquier ámbito. Entonces, no hay que tenernos miedo, al contrario. Pues los esperamos y esperamos que borren sus prejuicios, que se manifiesten como quieran, y pues allá nos vemos. Exactamente, por favor, salgan a marchar. Hoy más que nunca es importante manifestar nuestro espíritu de hermandad, de amor y sobre todo de paz. Dios, es muy tímido. Muy nervioso. Sobre todo tímido. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, dale un like, compártelselo a tus amigos, pégalo en tu muro y nos vemos pronto para más videos.